Continuamos en directo en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de viernes y llega el turno de hablar, de estar con nuestra compañera, la profesora de piano América Fernández Chagol. Muy buenos días, América. Muy buenos días. Con el calendario cargadito, porque como avanzábamos a los espectadores del programa, en el mes de agosto nosotros no vamos a estar. De hecho, hoy en concreto es la última sección que haremos con América, eso sí, esta temporada del programa, y ya les íbamos contando, les íbamos avanzando. Nos contaba América que el mes de agosto es cuando más programación tenemos, América en concreto, del Festival Internacional de Santander, y ella ya nos decía que íbamos a dedicar estas 2 semanas, además de hacer recordatorios que hicimos la semana pasada, a hablar de orquestas de este Festival Internacional. Hablar de las orquestas que nos van a ofrecer el principio y los finales del festival, y en el medio también hay orquestas, porque en un festival evidentemente no se puede tener orquestas todos los días, porque mover una orquesta es algo muy complicado. Date cuenta que una orquesta puede tener 100 músicos, hay que mover todos los instrumentos tienen que venir con un transporte especializado, hay que mover, la logística de una orquesta es muy complicada, entonces eso encarece muchísimo los precios. No es, allá va la orquesta, cada músico con su instrumento y que se las apañe como pueda. No, es muy complicado. Luego muchos de los músicos de las orquestas y muchas orquestas tienen instrumentos muy valiosos que necesitan, pues lo que hemos dicho, un transporte especializado, climatizado. Imaginaros que viene una orquesta como esta, por ejemplo, de la que vamos a hablar hoy, de Rotterdam. No viene a Santander, a menos que puedan alquilar un avión para venir a Santander, sino que probablemente pues estos vienen a Madrid, en Madrid les espera un camión climatizado para los instrumentos. Es muy complicado, es muy aparatoso. Exacto, es muy aparatoso y necesita una coordinación muy especial. Entonces, claro, pues no puede haber orquestas todos los días. Se necesitaría un presupuesto muy grande para ello, y como ya sabemos, el FIS, aunque está mejorando, pues no está pasando, como casi todos los sitios y las cosas que se dedican a organizar cultura, no está pasando por sus mejores momentos, pero ahí va. Pues maravillosa oportunidad, porque como señalas, América, es muy complicado ver este tipo de orquestas. 23 de agosto en el Palacio de Festivales. Jueves 23 de agosto, Palacio de Festivales, la orquesta de Rotterdam Philharmonische Orquesta. Y viene con un director que es Yannick Neset-Segin, es un director franco-canadiense que está en la Orquesta de Filadelfia como titular, y a partir del año 2020 este será el director del Metropolitan Opera House de Nueva York. Este director es pianista y es hijo de 2 especialistas en educación, y decidió ser director de orquesta a los 10 años. Ha dirigido varias orquestas y él se distingue por ser muy minucioso, muy refinado, sabe sacar lo mejor de cada orquesta, y en la escena es muy gracioso porque no es muy alto y es muy nervioso, y entonces cuando le ves en el escenario pues se distingue porque es muy nervioso. Y luego pues en los cotilleos pues este director pues es pareja del violista y director de coro Pierre Toubille. Entonces pues en el mundo de los cotilleos pues también estas cosas, ya sabes que los chismes, y la gente es maliciosa, porque ya a estas alturas de la vida no nos deberíamos de... Lo normal y lo interesante sería que no tenga ninguna importancia. Lo importante es que es un director estupendo y os va a encantar. Y luego tenemos un pianista que es Yefim Bronfman. Este pianista, nacido en Uzbek, en la URSS, marchó a Israel a los 15 años y de ahí se fue a Estados Unidos. Es un amante de la música de cámara. Debutó en 1989 ofreciendo una serie de conciertos junto a Isaac Stern. Philip Roth, un escritor que ha escrito una novela que se titula The Human Stain,
lo describe como un brontosaurio. Perdona que me ría, pero es que me ha hecho gracia. Y le llama Mr. Fortísimo, porque es un pianista con una capacidad de toque importantísima, con una fuerza y con una... es arrollador. Entonces, este pianista nos va a interpretar un concierto de Liszt, el concierto número 2 de Liszt, que se compuso en una época de un esplendor virtuosístico importantísimo, entre 1839 y 1840. Lo cierto es que Liszt apartó este concierto y lo volvió a revisar en 1861, dedicándolo a su alumno Hans von Bronsart. Yo tengo que poner los papeles porque estos nombres, como no los lea, pues no me puedo acordar. Y lo estrenó dirigiendo el propio Liszt en Weimar en el día 7 de enero de 1857. Este es un concierto que dura aproximadamente 25 minutos y la composición orquestal tiene 3 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompones, como decíamos. Sí, que lo recordábamos. 2 trombones, tuba, tímpani, timbales y cuerda. Tiene un adagio sostenuto, un allegro agitado, un allegro moderato, un allegro deciso, un marziale con meno allegro y un allegro animato. Es, en cuanto a forma, muy original porque recuerda ya lo que son las estructuras de los poemas sinfónicos. Y es un concierto fantástico, de un virtuosismo importante. Así es que el señor Mr. Fortísimo, esta novela donde lo describen, es muy... Yo no la he leído todavía, pero la buscaré porque me parece que hay que leerla. Y vamos a tener también la Sinfonía Romántica de Bruckner, de Anton Bruckner, que nació en 1824 y murió en 1896. Es una de sus obras más conocidas y el nombre, curiosamente, se lo puso el propio compositor. Esto de que las obras musicales tengan un nombre casi nunca es cosa de los compositores. Suele ser cosa o de los editores o de que a una persona determinada una cosa le recuerda algo, pero normalmente no son los compositores los que ponen nombre, pero en este caso sí. En este caso sí. Porque el propio Bruckner escribió una carta al director Hermann Levy y donde le describe lo que él piensa del primer movimiento. Y entonces ha sido revisada varias veces, ha sido editada también varias veces y es una obra que él mismo la catalogó como romántica porque tiene quizás un carácter de bucólico, en fin, él la describe así. Tenemos que decir que Bruckner era un inestable y un maniático compulsivo. ¿Qué te parece? Estas cosas hay que contarlas. Tuvo muchísimas depresiones, estuvo ingresado en clínicas de reposo, era inseguro, miedoso, contaba los ladrillos, contaba las ventanas de las casas. Entraba en su casa 10 o 12 veces antes de salir para comprobar que apagaba la luz. Todo. Tenía fascinación por las tumbas, por los cementerios y tenía un comportamiento un poco necrófilo porque tocó y besó el cráneo de Beethoven y de Schubert cuando los exhumaron. Y el del emperador Maximiliano cuando lo trasladaron de México a Viena para sepultarlo en Viena también. O sea que era especial. Un hombre especialmente extraño. Que muchas veces América pasa que este tipo de prodigios, estos genios musicales, siempre suelen tener unos pasados o unas infancias No, que los músicos están todos un poco tocados, eso es normal, porque, a ver, la música es una actividad muy solitaria y que necesita condiciones muy específicas. Primero, necesita ser absolutamente resistente al fracaso. Entonces, como un músico tiene que ser absolutamente resistente al fracaso, esa es una cualidad muy difícil de conseguir, porque todo el mundo abandona en algún momento. El músico de verdad no abandona nunca. Eso es fundamental. La otra cualidad que tiene que tener un músico, condición sine qua non, no hay que tener sentido del ridículo. Un músico con sentido del ridículo no vale. Así que estas dos cualidades son
fundamentales. Y luego ya, si tienes talento, fenomenal. Ya es maravilloso. Sí. Bueno, pues este compositor, Bruckner, hizo obras sinfónicas, músicas religiosas. Sus sinfonías tienen una armonía muy romántica que se transcurre entre la armonía del romanticismo y la tradición contrapuntística. La grabación integral de sus sinfonías existe por Herbert von Karajan. Entonces es muy interesante. Este es un concierto preciosísimo. Este concierto no os lo perdáis. Recordamos fecha 23 de agosto, Palacio de Festivales de Santander. Sí, 23. Pero hoy vamos a hablar de otro. Nos da tiempo a hablar de otra cita importantísima en este Festival Internacional de Santander, el 25 de agosto, América. El 25 de agosto tenemos Ivan Fischer, que es un director húngaro y compositor. Este es un compositor y director que además domina el piano, el violín y el cello. Es completísimo. Sus composiciones, su trabajo como compositor está casi siempre dirigido a obras escritas para grupos pequeños de voces y grupos pequeños de instrumentos, así como la soprano que va a actuar este día, que es Cristina Landsheimer, que son músicos amantes de la música de cámara. Cosa fantástica. La música de cámara es esa música creada para espacios pequeños, ¿no? Y es una música muy entrañable, muy intimista, es una música como que te arropa y es una música muy bonita. Entonces, tanto Ivan Fischer como Cristina Landsheimer son amantes de la música de cámara, con lo cual casi seguramente que nos van a ofrecer cosas muy bonitas. Y luego aquí tenemos obras de Enescu, de Béla Bartók y, como no, Mahler. Seguimos teniendo a Mahler. George Enescu es un compositor, fue un compositor rumano que nació en 1881 y murió en 1955. Es uno de los más importantes compositores de su país. Fue violinista precoz y dio su primer concierto con 5 años. Estudió en Viena y a los 12 años entusiasmaba al público de Viena. Fue a París, fue alumno de Gabriel Fauré y de Jules Massenet y fue el profesor de ese fabuloso violinista que fue Yehudi Menuhin. Fue condecorado con la Orden de Caballero de la Legión de Honor. Y hay un libro de Noel Malcolm que se llama George Enescu, His Life and Music. Y el prólogo de este libro es de Yehudi Menuhin. El libro se puede encontrar en la editorial Toccata Press. Entonces, es un libro muy, muy interesante. Luego, Béla Bartók, que también nació en 1881, yo dije, mira qué bien, estamos hablando de 3 compositores que transcurren en la misma época, se mueven en el mismo espacio de tiempo, año más o menos. Año arriba, año abajo. Y murió en 1945. Y Béla Bartók es, junto a Liszt, uno de los monstruos sagrados de la música húngara. ¿Por qué Béla Bartók es tanto? Pues Liszt lo fue porque impulsó el pianismo, impuso el virtuosismo dentro del piano. Pero en el caso de Béla Bartók, ¿qué hizo Béla Bartók? Pues es uno de los pilares de la musicología y de la etnomusicología, que es un área académica que abarca muchos enfoques del estudio de la música, desde el punto de vista cultural, social, cognitivo, de los lugares determinados, música del folclore, música oral, de transmisión oral, en fin. La etnomusicología abarca muchas cosas. El estilo de Béla Bartók se basa en parte en sus investigaciones sobre el folclore de su país y su construcción formal está ligada a las leyes del número áureo, también llamado número de oro, y es un número algebraico irracional que se representa por la letra pi y surge de la división en 2 de un segmento que guarda las siguientes proporciones. La longitud total A más B
es al segmento más largo A, como A es al segmento más corto Parece que B. estamos en matemáticas. Bueno, es que la música y las matemáticas tienen mucho Mucha que ver. relación. Y esta proporción se encuentra en algunas figuras geométricas, en la nervadura de las hojas de algunos árboles, en el caparazón de los caracoles. Fíjate. Fíjate. Y a esta proporción se le atribuye un carácter estético y en algunas ocasiones un carácter místico. Yo me gustaría y me va a gustar investigar un poco más sobre esto, pero de momento esto necesitaría mucho trabajo porque, bien, sus estructuras de composición se basan en esta proporción. Me imagino que será los trozos que él va componiendo, los compone de acuerdo a esta proporción. Y volvemos a tener Mahler en este día de hoy. Mahler, un compositor posromántico del cual ya hemos hablado muchísimo y el otro día dijimos un montón de chismes de Mahler, con lo cual pues yo creo que hoy no vamos a decir nada de él. Ya se lo hemos contado a los espectadores. Sí, bueno, también podemos decir que por lo visto era un poco machista, porque su mujer también era una buena compositora, pero él no la dejaba componer. O sea que, ojo, todo también hay que decirlo. Pero en fin, este programa, que será preciosísimo, cierra el sábado 25 el festival. Es un programa de George Enescu, Bela Bartók y Gustav Mahler. Son 3 compositores de la misma época. ¿Sí? Todos han nacido y han muerto más o menos por la misma época. Con lo cual los recursos compositivos de cada uno de ellos, aunque no se parecen, sí que tienen un punto en común, que es el posromanticismo, ¿no? Tienen muchas cosas de las cuales parten porque les ha tocado vivir las mismas cosas. Sin embargo, lógicamente cada uno de ellos tiene un estilo muy diferente. Yo creo que Bela Bartók es inconfundible, no se puede comparar con ninguno de los dos. Bueno, pues esa cita para el 25 de agosto para cerrar esta edición del Festival Internacional de Santander. Y nosotros lo que cerramos ya, como les avanzábamos al inicio, es esta temporada. Terminamos el programa, bueno, llevamos en realidad ya una semana de despedidas, terminamos el programa la próxima semana, el viernes día 20, despedidas, terminamos el programa la próxima semana, el viernes día 20, pero será un programa que no haremos aquí. No les puedo adelantar nada más. Lo que sí que quiero es despedir como se merece a nuestra compañera América Fernández Sagol. Ya saben que yo llevo en este magazine desde el 8 de enero concretamente y ha sido un verdadero placer trabajar contigo, América. Muchas gracias. Semana tras semana, nunca nos ha fallado, a pesar de tener esta última temporada, estos últimos meses, el bracito fastidiado. Ya. Pero bueno, ya para la temporada que viene, lógicamente va a estar. Yo creo que ya rosa, esto ¿no? va a estar solucionado para la próxima temporada. Más normal, América. América, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Y nos vemos en septiembre. Por favor, acudan al festival. Lo tengo que volver a decir. Ya no tenéis posibilidades de conseguir abonos, pero tenéis entradas de todos los precios. El festival no ha bajado muchísimo los precios, están bastante asequibles, y luego hay muchísimos conciertos alrededor, en los pueblos, en las iglesias, y muchísimos conciertos que son de entrada libre. Así es que acercaros al festival, que no os vais a arrepentir, acercaros a la música. América, te esperamos para que nos acerques a la música la próxima temporada. Aquí estaremos. Gracias. Con muchísimo gusto, gracias a ti. A todos ustedes, no se vayan porque esto sigue. 5 minutos de pausa.